Rusia es uno de los actores internacionales con mayor capacidad de influencia lejos de sus fronteras. Sin ser una de las economías más destacadas, la Federación Rusa de Vladimir Putin se ha movido en el tablero internacional en muchos frentes durante varios años, cuidando los intereses rusos en prácticamente todo el planeta. Los retos que tiene este gigantesco país son muy variados, y su capacidad de acción va desde países vecinos como Georgia o Ucrania hasta Sudáfrica, el Polo Norte o el Pacífico. En cada frente Rusia tiene intereses específicos que intentaremos analizar en este vídeo. Para ello comenzaremos desde las regiones más cercanas, como la del Cáucaso o la de Ucrania. Nos moveremos más tarde a África, continente en el que Occidente está perdiendo terreno frente a Rusia y China, para continuar en Oriente Medio, ya que Rusia ha puesto especial atención en países como Siria, aunque las cosas ya no van tan bien. El plan de viaje acaba entre Japón y el Ártico. ¿Te gusta la ruta? Pues ponte cómodo que enseguida te lo cuento todo. Como ya hemos adelantado, empezamos por los países más cercanos a Rusia, donde parece más lógico que el gigante ruso tenga influencia. Comenzamos por el Cáucaso Sur, al sur de la frontera rusa, donde encontramos a Georgia y las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, uno de los puntos calientes de la geopolítica rusa en los últimos años. Aunque Georgia, seguro que te suena, es posible que te preguntes que qué son exactamente Abjasia y Osetia del Sur. Hablamos de dos regiones separatistas de Georgia debido a cuestiones históricas, étnicas y políticas. Dado que estas dos regiones dan para un vídeo entero, nos centraremos en lo sucedido a partir de 2008. Entraremos primero en la relación entre Georgia y Rusia. Sin duda, esta es una relación complicada, dado que, si bien hoy gobierna en este país el partido Sueño Georgiano, que comparte muchas ideas y tiene cercanías con el Kremlin, también existe una oposición a Rusia. De hecho, durante los últimos meses hemos podido presenciar diversas protestas y manifestaciones de una parte de los georgianos contra su gobierno y a favor de la integración en la Unión Europea, lo que levanta muchas ampollas en Moscú. Estas manifestaciones son molestas porque hacen pensar en un nuevo Euromaidán, como el que alejó a Ucrania de Rusia en 2014. Por si no lo recuerdas, el Euromaidán fueron una serie de protestas proeuropeas que tumbaron al gobierno afín a Rusia en Ucrania. Para evitar que el pasado vuelva a repetirse, Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, tienen un plan que ahora te voy a contar. Pero antes, hablemos de esos dos territorios de la zona, de Abjasia y Osetia del Sur. Para entender el acercamiento ruso a estas dos regiones nos tenemos que ir a la guerra de 2008, en la que Rusia se enfrentó a Georgia, en la llamada Guerra de los 5 días, tras la que Rusia reconoció oficialmente a los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, abriendo una nueva etapa de cooperación con estas dos regiones. Sin embargo, Georgia y la comunidad internacional, en su amplia mayoría, continúan sin reconocer a estas dos zonas como estados independientes y la cooperación entre Georgia y estos dos territorios es casi nula. De hecho, estos dos territorios dependen totalmente de Rusia. Ahora, el Kremlin quiere que esto cambie. Su visión estratégica para el Cáucaso consiste en que tanto Georgia como Abjasia y Osetia del Sur tengan gobiernos prorrusos. Un objetivo cumplido, ya que Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, ya han conseguido una relación individual favorable con los tres. Su objetivo ahora es mejorar las relaciones entre ellos. Y para ello es vital que el partido Sueño Georgiano siga en el poder, porque de lo contrario los acercamientos de Georgia serían hacia la Unión Europea y no hacia Rusia. Vamos, que el objetivo ruso es que los tres territorios cooperen entre sí, haciendo acuerdos de no agresión y comerciando entre ellos, porque el alto al fuego que se firmó en 2008 era un poco inestable. Por su estratégica ubicación geográfica, Rusia siempre ha tenido el Cáucaso bajo vigilancia, posiblemente más que ninguna otra del antiguo espacio soviético. Y es que resulta que el Cáucaso no solo importa por los actores políticos que se desenvuelven en él, su posición como corredor energético es muy importante para los intereses rusos. Aunque entre esos aliados históricos de la zona hay una amistad que se ha debilitado. Un poco más al sur de Georgia, Rusia dio un giro histórico al dejar tirada a Armenia. Y es que a pesar que Armenia es un aliado histórico de Rusia, esta no hizo nada cuando Azerbaiyán atacó el Nagorno-Karabaj en 2020 y 2023. Rusia había defendido en anteriores ocasiones a Armenia, y este país forma parte de la CSTO, que es una alianza militar parecida a la OTAN, pero con países de la órbita de Rusia como Bielorrusia, Kazajistán o Kirguistán. Precisamente, esta CSTO podía haber usado ciertos mecanismos para desplegar tropas en el Nagorno-Karabaj, pero por diversas razones no lo hizo.
o al menos no lo hizo a tiempo. En consecuencia, Rusia vio como un aliado suyo se debilitaba mucho, y tampoco conseguía acercarse demasiado a Azerbaiyán, que se anexionó el territorio en disputa con los armenios. Junto al caso de Armenia, hay otros dos aliados importantes para Rusia que podrían darle dolores de cabeza en un futuro próximo. Hablamos de Bielorrusia y Kazajistán. Bielorrusia es un aliado clarísimo de la Federación Rusa, y la relación entre los dos países es sólida. Ahora bien, la fortaleza de esta alianza podría resquebrajarse si hay un cambio en el poder de Bielorrusia. Recordemos las protestas que hubo en 2020 alrededor de las elecciones en las que Lukashenko renovó su mandato. Un cambio en el poder llevaría probablemente a una revisión de los bielorrusos sobre su relación con el Kremlin. Sin ir más lejos, el país ha soportado mucha presión internacional y también sanciones comerciales para mantenerse cercano a Moscú. Por otro lado está Kazajistán. En este importantísimo país de Asia Central, que ha sido y es un aliado histórico de Rusia, hay una situación de acercamiento a Occidente, tanto a nivel cultural como económico e incluso político. Kazajistán ha venido ampliando su visión estratégica, mirando a China u Occidente y no solo a su vecino ruso. Esto no ha sentado especialmente bien en Moscú, que ve como un país donde hay un 20% de población rusa cada vez está un poco más lejos de su influencia y más cercano a Occidente. Una evidencia de este cambio de pensamiento en los kazajos es su condena a la guerra de Ucrania. Pasemos ahora a otro flanco de Rusia, el cual es claramente el más caliente. Aunque nos centremos en su conflicto directo con Ucrania, por encima de todo sobrevuela un choque de mayores magnitudes. Hablar de la guerra de Ucrania es hablar también de la Unión Europea y de la OTAN, quienes han sido los principales aliados del bando ucraniano. En este conflicto es donde Rusia ha destinado la mayor cantidad de sus recursos, se ha expuesto a sanciones y ha terminado por enterrar buena parte de sus relaciones diplomáticas. A estas alturas todos sabemos que Putin no deseaba que el conflicto acabase tomando el camino que de hecho ha tomado. El desgaste es grande para las dos partes y Rusia está sacrificando la estabilidad de su moneda y el avance de los BRICS a cambio de una guerra en la que, acabe como acabe, parece que las dos partes han perdido. La inestabilidad política en las cabezas visibles de la Unión Europea, como lo son Francia y Alemania, y la entrada de Trump al Ejecutivo estadounidense podrían acelerar un proceso de paz del que el propio Zelensky también ha empezado a hablar. Aun con esta posibilidad, un alto al fuego entre Moscú y Kiev no significaría el fin de las disputas que tiene Rusia con la OTAN. De hecho, el inicio de la guerra en 2022 adelantó la adhesión al Tratado del Atlántico Norte de dos potencias neutrales, como lo eran Suecia y Finlandia, debilitando los intereses rusos y estableciendo otra frontera más entre la OTAN y Rusia. Por cierto, si te interesa este tema, tenemos un vídeo hablando específicamente sobre ello. Centrándonos en la OTAN, sabemos que Rusia siempre ha querido mantenerla alejada de sus fronteras, al igual que a la Unión Europea. Desde Moscú, en el documento oficial sobre el funcionamiento de su política exterior, describen como un punto de interés de seguridad el hecho de evitar a toda costa la cercanía de las bases militares de la OTAN. Por esta razón, el asunto es una línea roja que quieren mantener en las posibles negociaciones con Ucrania. Por ello, aunque Rusia, en el mejor de los escenarios para el Kremlin, consiga anexionarse partes de Ucrania, habrá perdido a Kiev al lanzar a los ucranianos a los brazos de su mayor rival geopolítico. Quizá no veamos a Ucrania ingresar directamente en la OTAN, pero para su élite política y una parte sustancial de la población, la opción de ser aliada de Rusia ha desaparecido para siempre. Y vamos ahora con África, el continente en el que más poder están ganando los rusos. Aquí los precedentes no eran buenos. Una vez cayó la Unión Soviética, para Rusia los 90 fueron una década perdida, durante la cual se enfriaron sus relaciones diplomáticas con los países del continente africano. Sin embargo, la ampliación de los BRICS a países como Etiopía y Egipto y la política anticolonial impulsada por Putin han cimentado una buena relación con muchos países africanos. La época del France-Afrique, en la que Francia ejercía su dominio a nivel de seguridad, comercial y político en sus antiguas colonias africanas, ha acabado. Los países de Occidente han perdido interés y fuerza en África, y ahora se ha dado paso a la entrada de potencias emergentes en la región, como lo es China, pero también de otros actores como Rusia. El papel ruso en el continente se puede resumir en dos puntos. El primero, los intereses energéticos, y el segundo, el mantenimiento de la seguridad, donde entra en juego el grupo Wagner. En el plano energético, Rusia tiene acuerdos para el desarrollo de cooperación en energía nuclear con hasta 19 países del continente, desde Marruecos o Argelia hasta Namibia o la República Democrática del Congo. Además, posee una planta nuclear en funcionamiento en Sudáfrica y se espera la construcción de otra en Egipto. Esto se suma a los dos proyectos de desarrollo nuclear acordados en Mali y Burkina Faso, que también pueden incluir más plantas nucleares.
Esta visión energética, que a primera vista es más conveniente para los locales que la anterior con Occidente, complementa el desarrollo que China ha venido trabajando en esta zona. Respecto a la seguridad, sabemos que es una región complicada, especialmente en países como la República Centroafricana, lo cual le viene muy bien, por ejemplo, a los mercenarios del grupo Wagner. Este grupo, tras la muerte de su líder, Yevgeny Prigozhin, ha hecho un lavado de cara. Ahora se llaman Afrika Korps, pero siguen siendo mercenarios rusos que operan en diversos países del continente, como la propia República Centroafricana, Mali o Guinea Ecuatorial. Su labor es sencilla: apoyar con su experiencia y su armamento a los gobiernos que los contratan, aunque en varias ocasiones no han hecho sino generar más problemas en los países por los que pasan. Ciertamente la situación es muy parecida a la que existía antes con diversas tropas occidentales a las que Rusia ha ido sustituyendo en suelo africano. Lo que Rusia no ha podido sustituir es el protagonismo europeo a la hora de exportar armas al continente africano. Y es que mientras que la Unión Europea sigue liderando los envíos de armas a África, Rusia está flaqueando debido a la guerra de Ucrania, porque su ejército consume todo lo que vomita la industria de defensa rusa, y queda muy poquito excedente para las exportaciones. Y bueno, tras viajar por las fronteras rusas y pasar por África, debemos dar un salto y aterrizar en la tierra considerada como la cuna de la civilización. El papel de Rusia en Oriente es muy difícil de comprender. Para ayudarte a entenderlo, necesitas conocer un nombre que te será muy fácil pronunciar: Yevgeny Primakov. Este fue uno de los arquitectos de la política exterior rusa de la década de los 90. El que fuera primer ministro ruso sostenía que para que su país continuase con ese estatus de superpotencia y evitar un mundo encabezado únicamente por Estados Unidos, Rusia debía repartir sus esfuerzos y no centrar sus acciones en la confrontación directa con los yanquis. En otras palabras, Primakov y su doctrina empujaban a que Rusia influyera en zonas como el espacio postsoviético, que ya hemos visto, Asia, el Pacífico y Oriente Medio. A Putin le gustaba mucho Primakov, y eso se nota especialmente cuando nos fijamos en Oriente Medio, pues aquí Rusia ha intentado profundizar en su relación con varios países, aunque los resultados podríamos decir que han sido no muy buenos. No obstante, la primavera árabe no sentó nada bien a los rusos, ya que durante esta perdieron algunos socios de confianza, a la par que Estados Unidos fue ganando influencia en gobiernos afines. Por ello, cuando en 2015 Bashar al-Assad pide ayuda a Rusia en la guerra civil siria, Rusia acude a la llamada. Esto puede ser la victoria más importante en términos estratégicos para Rusia en Oriente Medio. Además, el país del vodka consiguió mantener sus bases militares en Siria, como la base de Tartus, su única base naval en el Mediterráneo, o la base aérea de Meimim. Sin embargo, como sabemos, este triunfo en Siria ha quedado hoy completamente desdibujado tras la caída de Bashar al-Assad. Si quieres profundizar en el tema, en Memorias de Pez ya tenemos varios vídeos hablando de ello. Sin duda, Primakov estaría decepcionado por la caída de este aliado ruso en Oriente. Con Siria fuera de juego, el número de socios de Rusia se ha reducido todavía más, y su gobierno tendrá que negociar con los gobernantes que lleguen al poder en Damasco. Al menos Rusia sigue manteniendo buenas relaciones con Irán, que ahora es su principal aliado en la región. De todas formas, el poder de Rusia en Oriente Medio se contrapone con la presencia de Turquía e Israel, con quienes existe una relación bastante compleja. Con Turquía, las claves están en su rol en la OTAN, y su mayoría musulmana. A pesar de que en ciertos momentos ha existido consenso político con los turcos, como con los pactos de Astaná, que incluían también a Irán, Rusia desconfía de Erdogan y los suníes. En cuanto a Israel, más allá de las cuestiones religiosas y el acercamiento a Estados Unidos, Rusia no aprueba el genocidio en Gaza y apuesta por la creación de un Estado palestino, por lo que Putin y Netanyahu se han distanciado enormemente. Antes de acabar el viaje, merece la pena hablar de dos espacios que, si bien pueden pasar desapercibidos, Rusia los valora enormemente y sabe de su importancia. El primero de ellos son las Islas Kuriles. Esta hilera de islas en el Pacífico Occidental le dan a Rusia una zona rica en pesca, recursos y una posición estratégica en este océano. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, Japón ha venido reclamando su soberanía en estas islas, y tras diversos intentos de llegar a un acuerdo entre rusos y japoneses, no existe un consenso claro sobre ellas. Podría decirse que es un conflicto enterrado, pero en cualquier momento podría servir para o bien ver un acercamiento entre los países o bien para reavivar la histórica rivalidad ruso-japonesa. Y por último, hay que mencionar un pequeño tesoro ruso, sus aspiraciones en el Ártico. Más allá de que técnicamente una parte importante del territorio ruso forma parte de este, Putin ha mostrado mucho interés en el subsuelo de esta zona. Bajo estas capas de hielo, el propio presidente ruso estimó que se encontraban minerales y recursos por valor de más de 1,5 billones de dólares. El problema, que en estas zonas de interés hay reclamaciones de hasta 8 países, con soberanía compartida.
Para asegurar sus intereses, el Kremlin lleva años tratando de militarizar y ampliar su soberanía dentro de este espacio. Ya son muchas las fábricas y las bases militares que se han ido asentando con los años, pero la tensión con países como Suecia, Noruega o Estados Unidos podrían hacer del Ártico un punto irónicamente caliente en la geopolítica mundial del futuro. En definitiva, la política exterior de Rusia en los últimos años refleja un equilibrio complicado entre sus limitaciones económicas y militares y su ambición de mantener su influencia más allá de sus fronteras. Desde el Cáucaso hasta África, pasando por Oriente Medio y Ucrania, el Kremlin ha adoptado estrategias muy distintas para reforzar su posición internacional, aunque a menudo enfrentándose a importantes contratiempos como sanciones, conflictos abiertos y la competencia de otras potencias, especialmente de China y Estados Unidos. El futuro de Rusia en el tablero global dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios en el orden internacional, fortalecer sus alianzas estratégicas y gestionar los conflictos abiertos que consumen sus recursos. Sin embargo, queda claro que, a pesar de sus dificultades, Rusia sigue siendo un actor clave cuya influencia no puede ser ignorada. Ahora la gran pregunta es, ¿podrá Rusia consolidar su papel global o terminará perdiendo su relevancia ante la creciente influencia de otras potencias emergentes como China? Bueno, puedes dejar tu respuesta en los comentarios y recuerda que todo esto y mucho más lo podrás ver en el curso de la cumbre. Os dejo el link en la descripción y échale un ojo porque de verdad que merece la pena. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.